Bienvenidos a su canal favorito donde destapamos los secretos mejor guardados de las series que nos roban el corazón. Y hoy prepárense para un vídeo que les va a dejar boquiabiertos. Porque vamos a hablar de un tema que ha incendiado las redes sociales, que ha generado más comentarios que un final de temporada y que tiene a todo el mundo preguntándose, ¿es cierto el rumor de la reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Así es, amigos, vamos a analizar a fondo esta supuesta vuelta de amor, desde las pistas que los fans han encontrado hasta las declaraciones de los protagonistas. Pero no solo eso, porque también vamos a repasar algunas de las series turcas más icónicas que han visto nacer romances en la vida real, y a examinar cómo la química en pantalla puede o no trasladarse fuera de ella. Exploraremos la psicología detrás de esta fascinación del público por las parejas de ficción que se convierten en realidad y por qué nos resulta tan difícil aceptar su separación. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores y telenovelas, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Si son tan apasionados por las series turcas como nosotros, aquí encontrarán análisis, noticias, chismes y todo lo que necesitan para estar al día con sus actores y actrices favoritos. No se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones y únanse a esta gran comunidad de fans. Además, déjenos en los comentarios qué otras parejas de telenovela turca les gustaría que analizáramos. Su opinión es muy importante para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué hay de cierto en todo este revuelo sobre Kerem y Hande? Para entenderlo, primero debemos recordar de dónde vienen. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resonaron con fuerza gracias a la serie Sen Kalkapm, en español, Llamas a mi puerta. Más allá de sus nombres, se convirtieron en símbolos de una generación y embajadores de la cultura turca en el mundo. Esta serie, un drama romántico con toques de comedia, nos narró la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y obsesionado con el trabajo. Sus caminos se cruzan de una manera inesperada, obligándolos a fingir un compromiso por motivos que, como suele suceder en las telenovelas, involucran chantajes, engaños y, por supuesto, una atracción irresistible. Analicemos un poco más a fondo estos personajes. Eda, con su espíritu libre y optimismo contagioso, representaba la lucha por los sueños y la perseverancia ante la adversidad. Serkan, por otro lado, encarnaba el arquetipo del hombre de negocios exitoso pero emocionalmente reprimido, atrapado en una vida que no le permitía ser feliz. Su encuentro y posterior relación fue una catarsis para ambos, permitiéndoles crecer y evolucionar como personas. Sen Kalkapm fue un fenómeno mundial. No solo conquistó Turquía, sino que también se convirtió en un éxito en Latinoamérica, España y muchos otros países. ¿Y por qué? Bueno, la historia es atractiva, los paisajes son preciosos, la música es pegadiza, pero, seamos honestos, gran parte del encanto residía en la química explosiva entre Kerem y Hande. Su conexión en pantalla era innegable. Cada mirada, cada roce, cada diálogo estaban cargados de una tensión que traspasaba la pantalla. Era imposible no creer que entre Eda y Serkan había algo más que simple actuación. Los guionistas también supieron aprovechar esta química, creando escenas memorables que se convirtieron en virales en las redes sociales. Desde la icónica escena de la lluvia hasta los momentos más íntimos y emotivos, Sen Kalkapm supo capturar la esencia del amor y la pasión. Y efectivamente la ficción se convirtió en realidad. Durante el rodaje de la serie, Kerem y Hande confirmaron que estaban saliendo. Para los fans, fue como un cuento de hadas hecho realidad. Ver a sus personajes favoritos juntos también en la vida real era simplemente perfecto. Se convirtieron en la pareja del momento, los reyes de las redes sociales, la envidia de muchos y la alegría de muchos más. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos, viajaban y se mostraban como una pareja feliz y enamorada. Su relación era un constante torbellino de romanticismo y aventuras, documentado en cada publicación y compartido con sus millones de seguidores. Pero como suele suceder en los cuentos de hadas, la felicidad no duró para siempre. Después de aproximadamente un año de relación, Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia cayó como una bomba entre sus fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte, otros que sus agendas de trabajo no les permitían pasar tiempo juntos, y otros, los más maliciosos, incluso hablaban de infidelidades.
La intensidad de su relación, que al principio fue su mayor fortaleza, pudo haberse convertido en su principal debilidad. La verdad es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente provocó la ruptura. Ambos mantuvieron un perfil bajo y evitaron hablar del tema en público. Se limitaron a decir que seguían siendo amigos y que se respetaban mutuamente. Pero claro, eso no fue suficiente para calmar la curiosidad de los fans. El silencio alimentó aún más las especulaciones y los rumores, convirtiendo su ruptura en un enigma que aún hoy muchos intentan descifrar. Y aquí es donde entramos en el meollo de la cuestión, el rumor de la reconciliación. En las últimas semanas han surgido varias pistas que han alimentado la esperanza de muchos de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. ¿Cuáles son esas pistas? Bueno, empecemos por las redes sociales. Los fans más observadores han notado que tanto Kerem como Hande han estado dando me gusta a publicaciones antiguas del otro o a publicaciones relacionadas con Senkalkam. Algunos incluso han descubierto que han estado visitando los mismos lugares al mismo tiempo, aunque no se han mostrado juntos en público. Analicemos este punto con más detalle. Los me gusta a publicaciones antiguas pueden interpretarse como un gesto nostálgico o incluso como un intento de reavivar la llama del amor. El hecho de que frecuenten los mismos lugares podría ser una simple coincidencia o una estrategia para encontrarse en secreto. Además, han circulado rumores sobre supuestos encuentros secretos entre ambos. Algunos dicen que se han visto en cafeterías, otros que han cenado juntos en restaurantes exclusivos, y otros incluso que han viajado juntos al extranjero. Pero claro, todo esto son solo rumores, no hay pruebas concretas que lo confirmen. Estas informaciones, que a menudo provienen de fuentes anónimas en las redes sociales, deben tomarse con pinzas. Sin embargo, la persistencia de estos rumores sugiere que algo podría estar sucediendo entre ellos. Pero lo que sí es cierto es que tanto Kerem como Hande han estado hablando el uno del otro en entrevistas recientes. Han elogiado su trabajo, han recordado anécdotas divertidas de la serie y han dejado entrever que siguen teniendo una buena relación. ¿Será esto una simple muestra de cordialidad o habrá algo más detrás? Estas declaraciones, aunque cuidadosas y ambiguas, han sido interpretadas por muchos como una señal de que la puerta a una reconciliación no está completamente cerrada. Sus palabras transmiten un respeto mutuo y un cariño que sugiere que su relación va más allá de lo profesional. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Kerem y Hande conocen la verdad. Pero lo que sí podemos decir es que la esperanza muere al último, y que muchos fans siguen soñando con verlos juntos de nuevo. Y es que al final, la historia de Kerem y Hande es como una telenovela en la vida real, llena de romance, drama y giros inesperados. Su historia se ha convertido en un ejemplo de cómo la vida puede imitar al arte y viceversa. Y hablando de romances que nacen en el set, hay muchas otras series turcas que han dado lugar a parejas en la vida real. Por ejemplo, ¿recuerdan al Q, en español, El amor es como un pájaro? Esta serie, un drama romántico de época, nos cuenta la historia de Feride, una joven huérfana que es enviada a vivir con sus tíos y que se enamora de su primo Kamran. Burak Özçivit y Fariye Evcen, los actores que interpretaron a Kamran y Feride, se enamoraron durante el rodaje de la serie y se casaron en 2017. Su boda fue un evento mediático que paralizó Turquía y que demostró que, a veces, la ficción puede superar a la realidad. Su historia de amor continúa hasta el día de hoy, y son una de las parejas más queridas en Turquía. Su relación es un ejemplo de cómo el amor puede florecer en el set de rodaje y convertirse en un compromiso duradero. Otro ejemplo es Muhteşem YZYL, en español, El siglo magnífico, una serie histórica que narra la vida del sultán Solimán el Magnífico. Ali Tergenk y Bergüzar Korel, los actores que interpretaron al sultán Solimán y a su esposa Hürrem Sultán, también se enamoraron durante el rodaje de la serie y se casaron en 2009. Aunque ya eran famosos antes de esta serie, el éxito de la producción los elevó al estatus de superestrellas en Turquía y en el mundo. Su historia es aún más notable, ya que Ali Tergenk se divorció de su anterior esposa para poder casarse con Bergüzar Korel, lo que generó un gran escándalo en la prensa turca. ¿Por qué se producen estos romances en el set? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, los actores pasan mucho tiempo juntos durante el rodaje de una serie. Comparten largas jornadas de trabajo, conviven en el mismo espacio y se conocen a fondo. Esto crea un ambiente propicio para el surgimiento de la atracción y el romance.
Las largas horas de trabajo, el estrés de la filmación y la necesidad de apoyarse mutuamente pueden generar una conexión emocional profunda entre los actores. En segundo lugar, los actores tienen que interpretar personajes que están enamorados el uno del otro. Esto requiere una gran dosis de química y conexión en pantalla, lo que puede llevar a que los sentimientos se trasladen fuera del set. Es decir, la cercanía que experimentan al meterse en la piel de sus personajes puede generar una conexión genuina. La inmersión en sus roles puede difuminar la línea entre la realidad y la ficción, haciendo que los actores experimenten sentimientos reales por sus compañeros de reparto. En tercer lugar, los actores son personas creativas y sensibles, que suelen ser más propensas a enamorarse. Son artistas que viven de la emoción, y esa misma pasión puede encender la llama del amor. Su sensibilidad y su capacidad para expresar emociones pueden hacerlos más vulnerables al amor y a la atracción. Pero por supuesto, no todos los romances que nacen en el set terminan bien. Hay muchas parejas que se enamoran durante el rodaje de una serie, pero que luego se separan. La presión mediática, las agendas de trabajo complicadas y las diferencias personales pueden ser factores que contribuyen a la ruptura. La fama, la fortuna y la constante atención del público pueden ejercer una gran presión sobre las relaciones, haciendo que sea difícil mantener una vida privada normal. Sin embargo, lo que sí es cierto es que los romances que nacen en el set siempre generan una gran expectación entre los fans. A todos nos gusta creer en los cuentos de hadas, y ver a nuestros personajes favoritos juntos también en la vida real es algo que nos hace ilusión. Esta fascinación por las parejas de ficción que se convierten en realidad refleja nuestro deseo de encontrar el amor verdadero y duradero. Volviendo a Kerem y Ande, independientemente de si se reconcilian o no, su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Senkalkam fue una serie que marcó un antes y un después en sus carreras, y su relación personal fue un ingrediente clave para el éxito de la serie. Su historia ha inspirado a muchos y ha demostrado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Ahora ambos están enfocados en sus proyectos individuales. Hande Erçel ha protagonizado otras series y películas, y se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem Bürsin también ha participado en varios proyectos, y ha demostrado su versatilidad como actor. Ambos han demostrado ser talentosos y versátiles, capaces de interpretar una amplia gama de personajes. Pero a pesar de sus proyectos individuales, el recuerdo de su romance sigue vivo en la mente de sus fans. Y es que al final, la historia de Kerem y Hande es como una canción que no podemos dejar de escuchar, una telenovela que no podemos dejar de ver, un romance que siempre recordaremos. Su historia se ha convertido en parte de la cultura popular y seguirá siendo recordada por mucho tiempo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem y Hande se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan de todo este asunto. Me encantaría leer sus opiniones. Además, ¿cuál es su pareja favorita de telenovela turca que se convirtió en realidad? Compartan sus historias y opiniones con nosotros. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de rumores, romances y telenovelas turcas. Recuerden suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo, y activen la campanita para recibir notificaciones. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos fans de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.